En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesús, para mí es un gran privilegio esta mañana poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Algunas personas han descrito a esta sección de la Biblia como el evento o la historia en los evangelios que contiene más consuelo y más enseñanza, o sea, doctrina, que cualquier otra parte de los evangelios. Entonces, pensando en eso, y usted tendrá que tomar su propia decisión si así es o no, pero pensando en eso, quería ser muy sencillo hoy. Vamos simplemente a ver esta historia y ir paso a paso, conociéndola bien y meditando qué es lo que Dios nos enseña. Esta historia se encuentra en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 17. Para poner un poco de contexto, en Juan capítulo 12, el siguiente capítulo, Jesús va a entrar a Jerusalén montado sobre un burro joven, ¿verdad?, para entrar y comenzar la Semana Santa. Tal vez falta un mes antes de ese evento. Y así dice la palabra del Señor. Dice: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Pues, ¿qué pasó ahí? Jesús llega, dice al inicio. Jesús llegó a un pueblo pequeño, tal vez de unos docenas de casas, un pueblo pequeño que se llamaba Betania. Betania está situada sobre uno de los montes más famosos en el mundo, el Monte de los Olivos. Y para entender bien la historia necesitamos entender dónde está este pueblito. El Monte de los Olivos está en Israel. Y por el lado oriente del Monte de los Olivos, si va bajando, va a pasar por un desierto muy seco. Y si va caminando como unos 10-12 horas, llega al río Jordán. El camino que va desde ahí del río Jordán subiendo ese monte es famoso por la historia del buen samaritano y los asaltos que ocurrieron ahí. Casi encima del monte, todavía al lado oriente, está ese pueblo Betania. Cruzando la cima y bajando por el otro lado, va a pasar y ver algunas cosas famosas. Llegando encima del monte, donde dentro de pocos meses Jesús va a ascender al cielo, llegando ahí encima, ya podrá ver el templo. Un edificio increíble, gigantesco, construido por el rey Herodes. Y pasando entre Betania y el templo y la ciudad de Jerusalén, va a pasar por un jardín famoso, el jardín de Getsemaní. Está cerca Betania a Jerusalén. Aquí dice solo a 3 kilómetros, eran menos de 2 millas que tenían que caminar desde Betania a Jerusalén. Y cuando Jesús llega a Betania y no entra, vemos que hay mucha gente que había salido de Jerusalén y están visitando a la casa de una familia, 2 hermanas y un hermano. Y ellos están pasando por un momento durísimo, porque el hermano Lázaro había muerto. Él tenía 4 días ya muerto. La tradición de los judíos era hacer un luto de 7 días. Entonces gente había visitado, estaba ahí pasando días con Marta y María, ¿verdad?, en luto, llorando.
¿Quiénes eran esas personas? Marta y María y Lázaro. Pues la Biblia ya los menciona. En otra ocasión vimos esa famosa historia de María y Marta. Jesús está en la casa y María se pone a pie para escuchar la palabra de Dios. Y Marta, pues Marta está más preocupada en los quehaceres, ¿verdad? Ahorita veremos un buen ejemplo de Marta. Esa es la misma familia. Esa familia era una familia de ciertos recursos. No tal vez como muy ricos. Pero en el siguiente capítulo, capítulo 12, María va a comprar una pequeña botella de aceite para ungir a su Señor. Y el valor de esa botella de aceite sería como si usted vendiera el mejor carro que tiene para comprar esa botella. Entonces, no eran necesariamente muy ricos, pero sí tenía algo de recurso poder hacer esa ofrenda al Señor. Jesús llega a las afueras del pueblo. María y Marta están en unos de los momentos más difíciles de su vida. Había muerto su hermano. Ten en cuenta que cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. La Biblia nos dice que cuando llegó el mensajero, que cuando llegó el mensajero a donde estaba Jesús, Jesús esperó 2 días para viajar. Pero es muy probable que si Jesús hubiera salido aún en el momento de recibir el mensaje, Lázaro ya habría muerto. Bueno, vamos a seguir la historia, versículo 20 y hasta el 22 dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Jesús te dará todo lo que pidas. Jesús en esta historia nunca entra al pueblo de Betania. La noticia de la llegada de Jesús llega a Marta y ella sale de la casa. María todavía está. Y cuando Marta llega, piensan en el saludo de ella a Jesús. Está viendo a Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor está pasando ella en ese momento. Le voy a pedir hacer algo un poco difícil ahorita. Quiero que piensen en el momento o uno de los momentos más difíciles en su vida. Piénsalo por un momento. Qué prueba, qué duro. Yo me pongo a pensar en eso y cuando yo pienso de cómo soporté eso, cómo pasé esa prueba y ahora que ha pasado, pienso, yo sé que no hice todo bien en ese momento. Como dijo el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer lo sigo haciendo. Y entonces vino ese momento tan duro y lo que Marta dice, ella está reconociendo que Dios no tuvo que ser así, ¿verdad? O sea, ella está reconociendo que Dios sí tiene el poder y pudo haber hecho otra cosa. Jesús, si hubieras estado ahí, esto no tenía que suceder. Considera esa realidad en lo que pasó en su vida. ¿Ah? No
tuvo que suceder así. Es verdad, Dios tiene control. Él puede hacer las cosas según lo que Él quiere. Pero aquí en este momento, hasta cierto punto, Marta está criticando a las acciones de su Señor. ¡Qué saludo! Las primeras palabras que tiene para Él. Al mismo momento que ella, sufriendo tanto, critica a Jesús y reconoce esa verdad, también demuestra fe. ¿Verdad? Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Es una fe un poco débil. No está diciendo aquí directamente tú, Jesús, es Dios. Es una persona, un creyente que está en momento difícil. Y como nosotros, reflexionando el pasado, podemos decir, no siempre pasamos los momentos difíciles como nos gustaría. Es cierto. Jesús pudo haber hecho otra cosa. Jesús pudo haber estado ahí en Betania si Él habría querido hacer eso. Pero la Biblia nos dice que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, no quería. Antes de salir y viajar a Betania, Él dijo claramente a sus discípulos, unos versículos antes, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Jesús supo que ese momento, esa prueba y ese momento tan difícil para María, para Marta, para Lázaro, iba a ser una bendición para mucha gente. Nosotros hoy somos dentro de los millones de beneficiarios de ese momento. Dios sí sabía lo que hacía. A veces nosotros no sabemos el por qué pasan las cosas. Y a veces, como María, podemos hasta criticar a Dios. Pero aquí también podemos ver que Dios sí sabe por qué Él permite las cosas pasar. Vamos a seguir adelante. Siguientes versículos, 23 al 27. ¿Puede ir al 23 al 27? Gracias. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Jesús está hablando con Marta, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirás jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. A veces gente, pensando en las personas del Antiguo Testamento, a veces gente niega o piensa que ellos no creían en la resurrección de la muerte. Pero aquí vemos María claramente, ella dice, sí, yo creo, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día final. Ella claramente cree en la resurrección. Y no es la única. Otra persona famosa en la Biblia, Job. Conocen la historia de Job, un hombre de mucho sufrimiento. Y en medio de ese sufrimiento, Job dijo estas palabras. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Ya ha pasado unos 4,000 años desde que murió Job. Y es cierto, él está diciendo, él sabe que va a ver al Señor con sus propios ojos. Job creía
en la resurrección. Abraham también creía en la resurrección. Ustedes saben cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac. Isaac fue su único hijo, el hijo esperado, el hijo amado, y Dios dijo, yo quiero que tú sacrifiques a Isaac. Y Abraham va subiendo el monte para sacrificar a Isaac, y Dios, por medio del escritor a la carta a los hebreos, nos permite ver qué estaba pensando Abraham mientras él iba subiendo ese monte para matar a su único hijo. Dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Abraham, Job, Marta creían en la resurrección. Y nota las palabras de Jesús ahora. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. El que, no importa quién eres. En la Biblia, en la siguiente parte, después de la resurrección de Jesús, Dios usa a una persona para ayudar a establecer muchas iglesias en ese mundo. Y esa persona, el apóstol Pablo, fue enemigo, fue asesino, fue peor de los peores, y Dios usó a él porque Dios amó a él. Y así como Dios ama a cada uno de nosotros, y por eso a cada uno de nosotros aplica estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees en mí? Esa fue la palabra de Jesús a Marta. Y Marta dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Salvador prometido. ¿Tú crees eso? Estas palabras aplican a ti también. No teman de la muerte. Seguimos. Versículos 28 en adelante nos da un poco más de la historia. Entonces, dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado, el Maestro Jesús está aquí y le llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a María y a los judíos que habían acompañado a Jesús, se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los discípulos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos a los ciegos no podía haber impedido que Lázaro muriera. Marta busca a María. María también sale para ver a Jesús. El dolor de María se parece aún más fuerte, ¿verdad? Casi no tienen palabras. La gente le sigue. Acuérdense que algunas de esas personas que seguían a María eran enemigos de Jesús. Hace poco habían querido apedrear a Jesús. Y Jesús, viendo todo esto, dice que se turbó y se conmovió. Parte de su tristeza, no era tanto que Lázaro había muerto. No, Jesús supo lo que iba a hacer, sino él vio el sufrimiento de María y él vio la incredulidad de muchas de esas personas. Y Jesús, en amor, llora por ellos. Seguimos la historia. Vamos a concluirla pronto. Entonces, versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra.
quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Lo importante aquí son 2 cosas. Primero, esto fue algo real. O sea, era una muerte real, había una tumba real, había un olor real. Todo esto estaba pasando. Y la segunda cosa, Jesús simplemente pide, confíame. Yo puedo hacer algo que para ti se parece imposible. Seguimos. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, y ahora vamos a ver ahorita esta oración muy importante. Dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesucristo creyeron en él. Jesús ahí ya está destapado la tumba y Jesús antes de resucitar hace una oración y la primera palabra en esa oración es muy importante. Él comienza la oración diciendo Padre. Acuérdense que cuando Jesús llegaba a este pueblo, él había estado al otro lado del río, él tuvo que viajar entre 10, 20 horas caminando para llegar al pueblo. Y la razón por qué había estado al otro lado del río tan lejos de esta región es porque la última ocasión que Jesús estaba en Jerusalén, no hace tanto tiempo, la gente quería matarlo. Lo querían matar porque Jesús estaba diciendo claramente que él era el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y no lo querían aceptar. En el capítulo 10 dice, Jesús dice, tan solo porque yo digo que yo soy el Hijo de Dios, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en mi Padre. Nuevamente intentaron arrestar a Jesús, pero él se les escapó de las manos y volvió Jesús al otro lado del río Jordán. ¿Entiende lo que pasó? O sea, Jesús estaba en Jerusalén y estaba platicando con gente, algunos que eran sus enemigos, y ellos iban a matarlo porque él decía que era el Hijo de Dios. Y Jesús dice, mira, si no quiere creer mis palabras, creen en mis obras. Y ahora Jesús está afuera de la tumba de Lázaro y va a hacer el milagro más grande en su ministerio hasta ese momento. Y él comienza, y está la gente, ¿verdad?, que estaba ahí con María, algunos de ellos enemigos de Jesús, que eran parte de ese grupo, y Jesús comienza su oración diciendo Padre, porque claramente está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y mira lo que voy a hacer. Esta fue una resurrección real. Increíble, pero así es Dios. En conclusión, ¿es esta la historia en los evangelios de más consuelo y más enseñanza? Pues usted tendrá que decidir. ¿Qué vemos? Vemos que la muerte es real. Los dolores son reales, las pruebas son reales, y así como María y Marta, aun creyentes maduros, a veces batallamos en esos momentos. Y entonces necesitamos a Jesús.
Necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. Vea en esta historia la gran compasión que Jesús tiene por esa gente y también por todos nosotros. Necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección es algo real. Así tanto como la muerte es real, así también la resurrección es real. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene esa vida eterna. Y necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Cuando llegamos aquí estamos adorando a nuestro Señor Dios. Y no hay nada que Él no puede hacer. Y entonces no tenemos temor, porque nuestro Señor Jesús está con nosotros. Amén.